Pues muy buenas tardes, estamos aquí, los periodistas viven de noche. Este es el último programa de nuestra temporada número 2. Nos vamos a despedir de ustedes este día, pero vamos a regresar en agosto, después de unas merecidas vacaciones que, como todo buen periodista, tenemos que darnos 2 o 3 meses. Es que no tener trabajo agota. Exacto. Agota. No es cierto. Oigan, pero hoy tenemos un tema, bueno, 2 temas que nos parecen interesantes tratar el día de hoy. Y uno de ellos, y le voy a pedir a mi amigo Nacho, que está con nosotros, Nacho Alvarado, y Jorge, ¿Jorge qué? Cárdenas Torres, Almíbar. Riva Palacio. Jorge Torres, que están conmigo, Soria del Valle en la voz. Le voy a pedir a Nacho que nos encuadre el tema porque me parece que ese es el interesante. Y tiene que ver con la entrevista que hizo Sofía Niño de Rivera. No, Sofía no. Saskia Niño de Rivera, perdónenme, es que son hermanas, ¿no? Primas. Bueno, Saskia Niño de Rivera, que hace diversas entrevistas a personas que están privadas de la libertad a través de un podcast que se llama Penitencia. El podcast se transmite en muchos lados, entre ellos YouTube, y hace una semana más o menos empezó ella a transmitir, empezó a anunciar que iba a publicar el día 17 la entrevista que le hacía o le hizo al sicario que intentó asesinar a Ciro Gómez Leiva. La entrevista nunca ha sido publicada en su podcast, en su totalidad. Pues no sé cuándo se va a publicar, pero ya desató una polémica. Tú cuéntanos, Nachito, a ver, cuéntanos. No, bueno, pues básicamente hay un revuelo que me parece interesante platicarlo en la mesa. O sea, primero criticándola porque no es periodista, ¿no? Segundo, porque según algunos y algunas, pues quiere empatizar con un asesino o con un presunto asesino, en este caso Héctor Jiménez, ¿cómo se llama el chavo? El Bart, no me acuerdo en ese momento, pero digamos que Héctor Martínez le dicen Jiménez, el Bart. Héctor Martínez Jiménez, el Bart, Uh-huh. que es a quien las autoridades señalan como la persona que dispara en el atentado en contra del periodista Ciro Gómez Leiva. Y que él mismo ya confesó, ¿no? Bueno, sí, pero digamos, él ya se asume como... Pero mientras no como haya el tirador. sentencia, pues sigue siendo presunto. Sí, claro. Entonces, bueno, la polémica se desata por estos dos elementos principales. La condición periodística o no de Saskia Niño de Rivera. Y segundo, por la forma poco ortodoxa, digamos. Ortodoxa en términos periodísticos. Exacto. En la que ella se aproxima con el Bart y hasta le sonríe, dicen algunas o algunos, ¿no? Entonces, bueno, conversando eso con Jorge hace algunos días, pues platicábamos sobre el hecho. A mí, en lo personal, me parece que la entrevista revela mucho. No me interesa etiquetar esto con que si es periodismo o no, es una entrevista, punto. Tiene su valor periodístico, desde luego. Y bueno, como reportero, como periodista, que muchas veces durante años me entrevisté yo con asesinos, con secuestradores, con criminales violentos dentro de las penitenciarías y fuera también, pues me parece que, bueno, yo por lo pronto, yo no encuentro un elemento de crítica hacia el trabajo de Saskia Niño de Rivera. Por más, digo, si te gusta, si no te gusta, eso es punto y aparte. Pero me parece que hay una aportación importante, vuelvo a repetirlo, dentro del espectro, pues ya ni siquiera periodístico, sino público. Y también otra cosa que comentaba con Jorge es, si alguien no ha entrado a un centro penitenciario
a verse las caras con algún interno, pues mira, mejor que se calle porque ni siquiera sabe cómo son los humores dentro de una prisión. Entonces, digo, no te vas a poner rudo o hacerle ahí a qué, digo, si a esas vamos, hasta Julio Scherer, ¿no? Que es el gran tótem del periodismo mexicano, pues sucumbió a los encantos de la reina del Pacífico, ¿no? Entonces, y de ahí en adelante, es decir, pues también podemos, ahorita sí, de lo que se me ocurre a bote pronto, aquellas entrevistas que hicieron a este personaje... al Mochorejas, en su momento Javier Alatorre. Al narco JJ, ¿no? Al que le disparó al futbolista, ¿no? JJ. Sí, que luego... por ejemplo, cuando Javier Alatorre lo entrevista. Exacto, que ahí, o cuando Carlos Loret, que le pone una zarandeada a Kalimba, pero a este cabrón le habrá con mucha reverencia. Digo, hay que entender que una buena entrevista no pasa porque te hagas el duro, sino por el tipo de información que termina dándote la persona con la que estás conversando. A ver, aquí hay varias cosas que a mí me gustaría como poner en la mesa. Yo sí creo que más allá de si es periodista o no, es una chava que hace un podcast, el podcast se llama Penitencia, tiene 274 capítulos o videos, pueden verlo en su canal de YouTube. O sea, no es que acaba de empezar a hacer videos, ¿no? Y no es que acaba de empezar a hablar de los presos que están en la cárcel, ni las presas que están en la cárcel. Es una chamba activista que ella tiene y hace desde una organización que se llama Reinserta. ¿Pero por qué te enojas? No me enojo. Lo que quiero decir es, a mí no me parece que no sea una periodista o sí sea una periodista, eso también me parece irrelevante. Es una chava que hace un podcast, me parece que el podcast es es un medio de comunicación y se vale. A mí me parece interesante cómo primero lo difunde, porque yo soy yo a mí misma soy testiga de mí misma, de haber visto el anuncio de que iba a publicar la entrevista. Y dijo que iba a publicar el 17 de junio. De julio. O sea, el miércoles próximo. Me llama muchísimo la atención, uno, que la entrevista no esté publicada. Porque todavía es 17. Espérame. No, la semana pasada, entonces me equivoqué de fecha. Pero tenía el día que se difundió en los medios de comunicación, ella manda un fragmento de esta entrevista a varios medios de comunicación, incluido el programa de Ciro, por supuesto. El primero, no sé si fue el jueves o el viernes de la semana pasada. Y hoy, o el viernes, fue quizá el jueves, y luego el viernes una segunda parte, ¿no? No lo sé exactamente las fechas, pero entre el jueves, viernes y hoy, Ciro saca una segunda parte. A Ciro le han mandado como 3 ya. Exacto. Como 3 fragmentos. Exacto, 3 fragmentos. Y la entrevista no ha salido publicada. Nada más me llama la atención que la entrevista no esté en su totalidad publicada. Igual me equivoqué yo en la fecha, igual sí es 17 y no ha sido todavía la fecha. Pues sí. Igual dijo que era antes. No me acuerdo bien. Pero ahora, ¿quién le da el primer, digamos, la primera zarandeada pública? Eso es una actriz, ¿no? Laisha Wilkins, ¿no? Y ella lo que le critica es que le sonríe. ¿Por qué le sonríe? ¿No? Es decir, pero me parece un buen documento, ¿no? A mí también. Y ahora otra cosa, es un documento muy perturbador. Digo, ahora hay que decir, pero casi todas las entrevistas así son, ¿eh? Hay que decir que la sonrisa, pues es algo, que hasta los simios tienen, ¿no? O sea, es decir, si hay una manera de abrirte sin que eso represente una amenaza para el otro, pues es sonriendo. Ahora, pues, sonriendo o no, el entrevistado hace unas revelaciones, o no unas revelaciones, cuenta una parte de la historia que no conocíamos, y segundo, sí te permite atisbar un poco sobre la psicología del personaje. ¿sí? Sí, o sea, que es lo que le interesa mucho a ella, ¿eh? Claro, y es a final de cuentas lo que, por lo menos a mí, como espectador o como lector rutinario de este tipo de contenidos, me dice más que lo que pueden expresar las propias palabras, ¿no?
Entonces, hay que fijarse, si ustedes, bueno, yo he visto nada más los fragmentos estos que presentó Ciro, pero es interesante porque conforme avanza la entrevista, él va perdiendo como ese estado relajado y comienza a manifestar cierta ansiedad, sobre todo cuando mueve las manos, una pierna. En fin, es muy interesante como documento periodístico, ¿no? A ver, ahora yo tengo una pregunta que hacerles. Lo que también le reclaman mucho a Saskia, o no sé si es a ella directamente, o al sistema penitenciario, o a los sistemas penitenciarios, es las facilidades que les da y que a otros periodistas como ella no les da, ¿no? Porque, a ver, una persona presa, tú no puedes ir a entrevistar a la cárcel, knock, knock, tocar y decir, oigan, quiero entrevistar a Pedro López, que por cierto mató a no sé quiénes o secuestró, no. En el comunicación social del sistema penitenciario mexicano, el que tenga a su cargo eso, te van a decir que es a través del abogado o es a través del propio delincuente quien te puede dar o no la autorización de que tú entres a hacerle una entrevista. El que tiene la palabra final siempre es el interno. Exacto, por eso. El interno tiene que decirte si quiero que... Si quiere o no quiere. No, pero más allá de si quiere o no quiere, es que te invite a que tú le hagas una entrevista. Es casi eso. Pero cuéntanos, es lo que pregunto. No. ¿Cómo es que le reclaman a ella que ella tiene, comillas, posibilidades pues, y puerta abierta y posibilidades de entrevistar a cuanto delincuente quiera? Mira, es un reclamo. Quiero saber cómo opera. Pues cuéntale a la gente. Te dejo hablar, Nachito. Ándale, cuéntale. Luego por eso te andan madreando ahí en los posts. No importa, que tienes fans, que te defienden, ¿eh? No, sí, los tres somos una bola de ignorantes y pendejos improvisados así. No, mira, tú vas, solicitas, bueno, esa es la forma más común, digamos. Tú solicitas, ya sea a través del abogado o del director de un centro penitenciario, una entrevista con determinado interno, ¿no? Siempre eso estará sujeto a la voluntad de la persona a la que internada. Sí, no es que tú llegues y digas, no, pues es que yo vengo de este periódico y soy Juan. Pero imagínate, tú tendrías que saber el nombre de los abogados de todos los internos. Ahora, esa es la forma común. La forma, digamos, más, ¿cómo podremos llamarla? Bueno, aquella que a la gente le puede parecer así como, es que movió palancas. Pues mira, a lo mejor habla con el secretario de gobierno, con lo que tú quieras, ¿no? Una figura que esté por encima del jefe de los centros penitenciarios. Bueno, aún así, el interno tiene que decidir. No, entonces, si no estoy poniendo en juicio eso. Yo creo que todos los internos y las internas han querido dar la entrevista. La gente se equivoca. A ver, este chavo le da la entrevista a Saskia, pues porque él quiere. Porque quiere y porque su abogado también le digo que sí. Yo no sé si la conoce, yo no sé si ha visto algunos videos de entrevistas anteriores que ha hecho. Simplemente decide que sí. Ahora. O si algo quería decir. Sí, pero fíjate, decir, eso me hace recordar. Eso me hace recordar mucho cuando detienen a Francisco Arellano Félix, ¿sí? Que hay todo pues una narrativa estructurada en torno a su figura y la de sus hermanos, ¿no? Como los líderes del cártel, de lo que se hace llamar el cártel de Sinaloa, de Tijuana, perdón. Entonces, lo detienen, es una noticia pues que se da en varios países, decididamente en México y en Estados Unidos, porque dentro de esa narrativa se decía que el cártel de Tijuana era el cártel más poderoso, el más violento, es decir, el más maloso de todos los malosos. La misma fórmula descriptiva que se ha utilizado durante 30 años y que se le atribuye pues a la organización que se les antoja cada vez, ¿no? Bueno, ok. Cae a prisión. Ahí está, creo que pasa, no sé si un año o algo así, cuando un reportero de un periódico en Tijuana le solicita una entrevista, él acepta, y creo que una de las primeras preguntas que le hace es,
¿por qué él no ha querido declarar o recibir a la prensa? Y la respuesta de Arellano Félix es, pues porque eres la primera persona, es el primer periodista que me pide una entrevista, ¿no? Bueno, nadie lo había buscado. Nadie lo había buscado. Entonces, así ha sucedido con una multitud de criminales, sean famosos o no. Entonces, pero cuando ya se acepta una entrevista, yo no he conocido a un solo periodista, ni mexicano, ni extranjero, ni nada, que vaya e intente ser severo o punzante en una entrevista con cualquiera de estos personajes. Porque, número uno, se cierra a la conversación. Es la principal causa, no tienes nada. Y número dos, pues digo, ¿qué caso tiene que te pongas a las patadas con alguien que en menor o mayor medida, pues es capaz de hacerte daño? Que además no es tu trabajo ir a juzgar, ¿no? No, es decir, pues tu trabajo es ir a preguntar y que te cuente lo más que se pueda. Sí. ¿Te acuerdas cuando digo, contó... sean criminales o no, porque claro, lo mismo pasa que si vas con un empresario, con un político que con... Oye, ¿te acuerdas cuando sacó el libro aquel se llama Máxima Seguridad, de Scherer? Sí. En donde básicamente está construido a partir de entrevistas... pregunta-respuesta, de hecho, prácticamente todas con presos en cárceles de máxima seguridad. Y lo que te dice el libro cuando lo lees, pues es que básicamente ahí, por ejemplo, don Julio tuvo acceso a partir de las relaciones con las autoridades carcelarias y dentro, por ejemplo, donde entrevistó a políticos en desgracia, agentes de seguridad también caídos en desgracia. Y de pronto andaba como cazando entrevistas ahí en los patios. ¿Te acuerdas que hay un intercambio en donde Caro Quintero no le acepta la entrevista? Entonces hay un intercambio ahí medio ríspido donde Caro Quintero le dice, no, pues no quiero hablar, no voy a hablar con usted. Entonces, digamos que hay maneras de conseguir esas entrevistas. En el caso de Saskia, sí llama la atención sobre todo el momento en el que el personaje da la entrevista, porque todavía no ha sido juzgado. No está sentenciado, sí, claro. Entonces, todo lo que dice... puede ser usado en su contra, ¿no? Va a ser usado en su contra. No puede, va a ser. Entonces, digamos, eso llama mucho la atención cómo fue, de alguna forma, el pacto, porque siempre hay un pacto a la hora de una entrevista, porque el abogado del Bart seguramente le terminó diciendo, oye, pues creo que no ayuda mucho al caso lo que dices, porque finalmente, por ejemplo, cuando se trata de reinserción, estamos frente a un personaje con una frialdad absoluta en donde no se le cree. De hecho, ni siquiera él está convencido de la necesidad de reinserción social, ¿no? Es decir, la manera como confiesa, el hecho de que no tiene nada por qué disculparse, en este caso con el periodista contra el que atentó. No, y además que confiesa haber matado al compañerito que confiesa un asesinato, confiesa el hecho de que disparó, es decir, no niega, digamos, que él fue el que disparó. Entonces, en ese sentido sí me llama mucho la atención esa entrevista y cómo terminó en estos momentos esa relación del activista que entrevista y el acusado de homicidio, confeso incluso, que prácticamente se desnuda en una entrevista, ¿no? Llama mucho la atención, la verdad. Ahora aquí el gran mérito de Saskia pues es haber obtenido esa entrevista, ¿no? Que es un documento ya. Y es ahí donde... digo, yo no le daría cabida a las críticas. Digo, si alguien piensa que lo pudo o que lo puede hacer mejor, pues adelante, que vaya y lo busque. Sí, bueno, pues siempre. No, es decir, sí. Creo que... es más, de hecho, yo no he escuchado críticas de periodistas, ¿eh? No, yo tampoco. Yo tampoco. Más bien es de gente que no es periodista, sí. Ni puta idea tiene de las cosas en el ámbito de la comunicación o del periodismo. Pero bueno, pues cerraríamos con eso. Es decir, yo no le veo mayor polémica. No, y me parece además que fue una muy buena estrategia
en términos periodísticos o de comunicación o como le quieras llamar, lanzar los fragmentos de los videos, ¿no? Porque genera que muchos medios lo retoman evidentemente porque es una super nota que el Bart haya confesado que qué lástima que no lo mató, que fue el peor momento de su vida, que el peor error de su vida, que él ya se veía con el tipo muerto, él con dinero y libre y feliz por las praderas mexicanas, en fin, y que además haciendo mofa de, bueno, pues es que es uno más de los muchos periodistas que han matado, y como aquí a nadie castigan, pues yo también me veía en la calle de, no sé de dónde, ¿no? Viajando con dinero, y bien feliz. Que esa sola frase sí está para congelar cuando se es periodista, porque entiendes cuál es la consecuencia de que no se haga. De 30 o 25 años en los que se ha asesinado periodistas en este país, en donde no hay encarcelados más allá de los tipos que disparan y eso de vez en cuando, y sobre todo cuando tienes un presidente de la República que día tras día, y me vale madre que aquí se encabronan los chairos, pero que día tras día está demeritando no solamente la función de los periodistas, sino aseverando que no hay impunidad, que no son como antes, cuando en realidad no se ha detenido a ningún autor intelectual de los compañeros y compañeras asesinados, ¿no? Claro, que es lo mismo que él dice el Bart, pues yo también me veía como pues cualquier otro que ha matado pues chingos de periodistas que se han muerto aquí, y pues uno más, ¿qué? No pasa nada, ¿no? Sí, porque ahí termina culpando incluso al periodista contra el que atentó. Porque dice, si no estuviera haciendo los panchos que está haciendo, quizás no estaría yo aquí. Exacto. Es decir, termina culpando a la víctima, ¿no? Por una política de incitación constante durante los últimos prácticamente 6 años, de manera generalizada además, contra el periodismo. Es decir, entendemos, lo hemos incluso aquí dicho, entendemos que la crítica desde la prensa o hacia la prensa, pues es perfectamente válida, pero la incitación desde el poder a la prensa de manera generalizada, acusando de corrupción, acusando de toda la sarta de acusaciones que se han endilgado de manera generalizada, es lo que ha generado precisamente esa animadversión de áreas sociales contra la propia prensa. Y el razonamiento de este sicario diciendo, no pasa nada. Pues es uno más de los muchos que me voy a echar, ¿no? Entonces exactamente. Porque además se lo merece, porque como jode a no sé quién y le tocó los callos a no sé quién, pues se merece que lo mate. Y el reduccionismo es fatal, porque terminas reduciendo exactamente al mismo nivel al dueño de un medio que a un reportero que está haciendo su trabajo en una redacción y que no necesariamente tiene un gran salario, y que al mismo nivel a un columnista, que en este país sabemos que el columnismo es muy corrupto. O a un conductor afamado. Es decir, ese reduccionismo es lo que le ha hecho mucho daño precisamente a la percepción que se tiene de la prensa. Ahora, si nos vamos al escenario de Estados Unidos, en donde no es que anden matando a diestra y siniestra a periodistas, pero sí descalificándola, o descalificando el ejercicio de la prensa, de los medios de comunicación, y con un ejercicio periodístico que se ha encargado también de ser la caja de resonancia, si no es que en muchas ocasiones el punto de partida de esta polarización tan profunda que existe también dentro de la política en los Estados Unidos, política partidista, y que pues ahí estamos viendo también otra consecuencia, que es este atentado, este intento de asesinato que sufre el sábado Donald Trump, ¿no? Digo, ahorita nos vamos ya con los impactos de las imágenes, con las repercusiones que eso puede tener, pero sí me gustaría abordar el tema, primero, desde cómo hay 2 bloques también de medios de comunicación que han definido sus agendas desde hace por lo menos una década en Estados Unidos, y luego cómo se comportan en el manejo informativo noticioso los minutos posteriores al atentado, que también me parece como muy revelador de hacia dónde van las cosas, de hacia dónde se encaminan. Entonces, pues
No sé, ¿tú cómo dirías, Jorge? ¿O cómo ves el manejo informativo que se ha tejido? Pues vamos a decirlo, desde que Trump aparece en escena, pues hace 8 años. Sí. Bueno, desde que aparece en escena, digamos. Desde que aparece en escena. Bueno, a ver, ahí por ejemplo... Acuérdense que la primera candidatura